Volvió, y no solo volvió, volvió más fuerte, más preparado y sobre todo más decidido a romper todo lo que durante décadas se había considerado normal. El día que Donald Trump juró nuevamente como presidente, por segunda vez, el mundo contuvo la respiración, algunos por miedo, otros por esperanza, pero todos, absolutamente todos, sabían que algo grande, desordenado y radical estaba por empezar, porque si algo dejó claro en sus primeros 270 días es que esta vez no vino a negociar, vino a imponer. Desde el primer discurso lo dejó claro, nada de unidad, nada de reconciliación, su tono fue de revancha, de guerra, no contra un país extranjero, sino contra el enemigo interno, como él lo llama, las élites, los burócratas, los medios, los migrantes, los académicos, los demócratas y, en resumen, cualquiera que no esté dispuesto a jugar bajo sus reglas, o mejor dicho, a jugar sin reglas. Pero lo más inquietante fue la velocidad. En solo una semana firmó más decretos que cualquier otro presidente desde Roosevelt. Ordenó recortes masivos de regulaciones ambientales, canceló contratos federales con empresas que discriminaban por ideología y despidió a más de 200 funcionarios de carrera. La limpieza profunda, como la llamó su nuevo jefe de gabinete, fue más bien una purga. El objetivo, control total, eliminar cualquier obstáculo interno antes de mirar hacia afuera. Desde la economía conductual, esto no es aleatorio. Trump entiende muy bien que el ser humano no responde tanto a hechos como a emociones, y que el caos, cuando se controla, puede ser una herramienta poderosísima para moldear percepciones. Primero desordenas, luego propones orden, pero un orden nuevo que solo tú puedes garantizar. Es lo que se llama estrategia del shock, y no es nueva. Se usó en dictaduras, en guerras, en planes de ajuste extremo, pero lo novedoso es que ahora se usa en democracia. Y claro, los mercados al principio se tambalearon. El Dow Jones cayó un 3,2% en las primeras 48 horas, pero luego algunas empresas se dispararon. Las petroleras, las constructoras de defensa, las tecnológicas de vigilancia, porque sabían leer entre líneas. Trump iba a gastar, iba a presionar, iba a mover fichas como si el tablero fuera solo suyo. Lo más impactante fue cómo logró alinear a los suyos sin esfuerzo. Gobernadores republicanos comenzaron a aplicar decretos espejo para mostrar lealtad. Varios estados cortaron presupuestos a universidades públicas por adoctrinamiento ideológico. Y en un movimiento que casi pasa desapercibido, se propuso una reforma legal para permitir juicios rápidos a funcionarios que obstruyan el mandato presidencial. Básicamente, nadie frena al jefe. Y sí, puede que estés pensando, esto ya lo vimos, pero lo que nadie esperaba era el nivel de organización. Esta vez Trump no improvisó. Llegó con listas, con cargos definidos, con una red tejida durante años entre think tanks, influencers, medios alternativos y plataformas tecnológicas afines. No fue una ola, fue un tsunami programado. Y si todavía no lo estás viendo claro, déjame decirte que este canal no es para mirar las noticias de siempre, es para entender lo que no te están contando. Así que, si no lo has hecho, suscribirte ahora puede ser tu manera de no quedarte fuera de la conversación que realmente importa, porque lo que está pasando no es solo política, es una transformación del poder. Durante décadas, el dólar fue un símbolo de confianza, una especie de refugio sagrado donde el mundo entero guardaba sus reservas, invertía su futuro y calculaba su estabilidad. Pero en estos 270 días, Trump ha transformado esa moneda en algo más parecido a un arma. No un arma para defenderse, sino para castigar y obligar, para imponer su voluntad sin necesidad de disparar una sola bala. Y lo más perverso de todo es que funciona, porque si algo aprendimos después de los primeros meses de este segundo mandato es que Trump entendió lo que pocos líderes se atreven a usar con descaro, que el dólar no es solo una moneda, es un sistema de poder, un poder que Estados Unidos tiene porque el resto del planeta lo acepta, pero cuando alguien como Trump se da cuenta de eso, todo cambia. En febrero, lo primero que hizo fue firmar una orden ejecutiva para bloquear las transferencias internacionales de bancos considerados hostiles a la democracia estadounidense. La definición de hostil no era clara, pero la lista incluía entidades chinas, turcas, rusas, mexicanas y hasta algunas europeas. Resultado, pánico en los mercados y caída del 8% en el euro frente al dólar en apenas una semana. Inversionistas huyendo de monedas locales, bancos paralizados en países aliados y un mensaje silencioso pero brutal: puedo congelar tu economía sin tocarte. Y mientras eso pasaba, Trump lanzaba lo que llamó el dólar patriota. Una propuesta que en apariencia buscaba repatriar capitales y premiar la inversión nacional, pero que en realidad imponía tasas punitivas a las empresas estadounidenses que mantuvieran activos en el extranjero sin traerlos de vuelta. Apple, Google y Tesla pagaron más en impuestos en el primer trimestre que en todo el año anterior. No porque Trump odie a las tecnológicas, sino porque necesita recursos rápido para financiar su estrategia de gasto masivo en defensa, seguridad y subsidios industriales. Una reedición del America First, pero esta vez con más dientes. Desde la economía conductual, esto tiene todo el sentido del mundo. El dinero no es solo una herramienta de intercambio, es una fuente de ansiedad, de expectativa y de castigo social. Y Trump sabe jugar con ese miedo. Amenaza con aranceles, impone sanciones, bloquea fondos, pero también ofrece perdón, rebajas fiscales, contratos millonarios. Es un sistema de premios y castigos, como el de un padre autoritario que te golpea por hablar, pero te da helados si obedeces. Y lo más irónico es que muchos países comenzaron a buscar alternativas. China y Rusia impulsaron pagos bilaterales en yuanes, el BRICS lanzó una criptomoneda regional y hasta Europa
Europa habló abiertamente de desdolarización, pero aún así el dólar se fortaleció. ¿Por qué? Porque en tiempos de caos la gente huye, pero siempre vuelve al refugio, aunque ese refugio tenga grietas, aunque esté gobernado por un incendiario. El Tesoro estadounidense ganó control sobre más de 40 países con una sola decisión. Y ese poder, que antes se usaba con cautela, ahora se aplica con frecuencia quirúrgica. O te alineas o te congelo. Y ante eso, muchas empresas globales empezaron a hablar de Trumpflación, la inflación inducida por el miedo a las represalias financieras. Así que no, esto no va solo de billetes ni de Wall Street, va de entender cómo se construye el poder en el siglo XXI. Ya no con tropas ni tanques, con divisas, con deuda, con botones invisibles que activan o destruyen economías enteras. Pensábamos que el muro era físico, de cemento y acero, pegado a la frontera con México. Pero en estos 270 días quedó claro que el nuevo muro de Trump es mucho más amplio y mucho más peligroso. Ya no es un muro para frenar personas, sino para dividir naciones, aislar alianzas y redefinir enemigos. Lo más inquietante es que muchos aplauden mientras lo levanta, ladrillo por ladrillo, con cada decreto, sanción o amenaza velada, porque lo que Trump ha hecho desde su regreso no es solo cerrar fronteras físicas, es romper los vínculos invisibles que sostenían la cooperación internacional. Comenzó por la OTAN. En marzo, exigió a los países miembros aumentar su gasto militar al 4% del PIB si querían seguir bajo el paraguas de defensa estadounidense. 4%, más del doble de lo acordado. Y cuando Alemania y Canadá titubearon, Trump ordenó la retirada de tropas en menos de 72 horas, sin debate, sin consulta, solo con un tuit. Europa debe aprender a defenderse sola. Pero eso fue solo el inicio. Luego vinieron los tratados comerciales. Se suspendió la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico, se reactivaron aranceles a productos agrícolas sudamericanos y se impuso un nuevo impuesto del 25% a los autos eléctricos europeos. La razón oficial, seguridad energética. La real, reforzar el dominio estadounidense en sectores estratégicos como el litio, el gas natural y los semiconductores. Y si pensabas que eso era todo, en junio, Trump sorprendió con una jugada que parecía sacada de un thriller de la Guerra Fría. Autorizó patrullajes navales permanentes en el estrecho de Taiwán, acompañados por buques japoneses. Una provocación directa a China que respondió bloqueando puertos clave y realizando ejercicios militares a 10 kilómetros de la costa filipina. El mundo contuvo el aliento y Trump subió en las encuestas. Porque ese es el punto. Desde la economía conductual entendemos que el miedo une, y Trump no busca eliminar la incertidumbre, la amplifica, crea amenazas, señala culpables, convierte la complejidad global en una narrativa simple, ellos contra nosotros. Y en esa tensión construye capital político. Mientras más enemigos externos señala, más se refuerza como único protector de la nación. Dentro de Estados Unidos, esa narrativa cala profundo. En los estados del cinturón industrial, donde el desempleo ha vuelto a subir, donde los hospitales públicos están saturados y las fábricas siguen cerrando, la gente no quiere explicaciones técnicas, quiere culpables. China, los migrantes, Europa, la ONU, todos sirven. Y Trump los señala con el dedo, con rabia, pero también con precisión quirúrgica. Y sí, ya no hay muros nuevos en la frontera sur. Lo que hay son cárceles privatizadas llenas de familias migrantes retenidas sin juicio. Hay drones sobrevolando el desierto con inteligencia artificial. Hay leyes estatales que prohíben asistir médicamente a personas sin papeles. El muro, al final, no está en la tierra, está en el lenguaje, en las políticas, en el miedo sembrado y en la aceptación resignada de que protegerse implica separar, expulsar, desconfiar. Y aún así, millones lo siguen. Porque cuando el mundo parece volverse caótico, la promesa de un líder fuerte, decidido, sin filtros ni matices, es adictiva, aunque ese líder esté levantando un muro invisible que podría dejar al país más aislado que nunca. Durante estos 270 días, Trump no solo ha gobernado como presidente, ha actuado como si fuera algo más, como si tuviera un mandato divino, como si su instinto estuviera por encima de cualquier institución, de cualquier dato, de cualquier límite. Y aunque muchos lo ven como un salvador, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es ¿cuánto cuesta un liderazgo así? ¿Cuál es el precio real de jugar a ser Dios? Porque sí, ha logrado lo impensable. Ha reconfigurado la Corte Suprema con mayoría absoluta, ha colocado aliados personales al frente del FBI y la CIA y ha aprobado más leyes ejecutivas que cualquier otro presidente moderno. Incluso logró lo que parecía imposible: poner en pausa las elecciones de medio término con la excusa de seguridad nacional, generando un debate constitucional que todavía hoy mantiene en vilo al Congreso y a la prensa internacional. Pero detrás de todo eso, detrás del espectáculo, hay algo más profundo. Un país que se está vaciando por dentro. Los servicios públicos están colapsando. El sistema de salud perdió cerca de 100.000 profesionales en solo 6 meses, entre despidos y renuncias. Las escuelas públicas cerraron en 37 distritos porque los fondos fueron redirigidos a empresas de educación patriótica privadas. Y las cárceles, desbordadas, ahora son administradas por contratistas que literalmente cotizan en bolsa según cuántos reclusos puedan almacenar por celda. Todo esto mientras el presupuesto militar crece a niveles históricos, superando el 4,7% del PIB, el mayor desde la Guerra Fría.
Desde la economía del comportamiento, esto no es solo una cuestión de gasto, es una cuestión de narrativa, porque cuando los ciudadanos perciben que el país está bajo ataque, están dispuestos a renunciar a derechos, a aceptar recortes, a tolerar abusos, todo por la promesa de protección. Es el sesgo del status quo mezclado con miedo existencial. Y Trump lo sabe, no ofrece progreso, ofrece supervivencia, y eso tiene consecuencias. Las protestas han aumentado en más de 20 estados. Se ha detenido a más periodistas en este periodo que en los últimos 10 años combinados. Las universidades públicas han perdido el 40% de su financiación y se han registrado más incidentes de censura digital que nunca antes en la historia del país. Sin embargo, la pregunta sigue dividiendo al país. ¿Es Trump un héroe que desafía a un sistema corrupto o un bandido que lo reemplazó por uno aún más peligroso? Quizás la respuesta no está en lo que él hace, sino en lo que nosotros aceptamos, porque Trump no llegó al poder solo por su carisma ni por sus discursos incendiarios. Llegó porque millones de personas sintieron que el sistema los había olvidado, y él supo hablarles justo ahí, en el lugar donde duele, donde no llegan ni las estadísticas ni los tecnócratas. Supo explotar el sesgo de pérdida, ese que nos hace proteger lo poco que tenemos, aunque eso implique destruirlo todo alrededor. Así que, al final, la verdadera pregunta no es si Trump es héroe o bandido. La verdadera pregunta es por qué seguimos necesitando líderes que se comportan como dioses para sentir que alguien nos protege del mundo que ellos mismos incendiaron. Y si esta reflexión te remueve, si te hace ver el poder con otros ojos, entonces este canal es tu espacio. Suscríbete porque seguiremos explorando cómo el pasado explica cada cosa absurda que hacemos en el presente. Nos vemos en comentarios y recuerda, no hace falta tener corona para jugar a ser rey, solo hace falta que los demás se lo crean.